programa personal Víctor Becerril Viviendo en Libertad. También les damos la bienvenida a Visión Colectiva Radio, que también somos parte del canal de Visión Colectiva Radio. Y también tenemos el canal personal que se transmiten nuestras transmisiones por ambos canales. Reciban saludos a todas las personas que están conectando a Visión Colectiva Radio. Daniel López, allá en la Ciudad de México, buenas noches. Y a todas las personas que se conectan con nosotros cada 8 días, buenas noches a todos. Reciban saludos desde esta casa de rehabilitación, la Fortaleza de Sion, la cual yo soy el director de esta casa de rehabilitación y la cual tengo a nuestro cargo. El cupo es mínimo de esta casa de rehabilitación para poder trabajar bien con la gente y que toda la gente esté cómodamente instalada. Bien, para todo tipo de adicciones, estamos aquí en Cuernavaca, Morelos. Cualquier informe para esta casa de rehabilitación, la Fortaleza de Sion, al 5515-024481. En enero pasado cumplimos, gracias a Dios, 3 años. Y gracias a Dios, pues ahí vamos, gracias a Dios. Gracias a la gente que está conectando, a la gente que por ahí tuvimos apoyo de algunas gentes que amablemente colaboraron con nosotros para este aniversario. Le damos las gracias infinitas de todo corazón por su apoyo, por su generosidad y por su comprensión. Muchas, muchas gracias. Pues bien, hoy tenemos programa como cada 8 días, los martes 8:30. Tenemos transmisión de programa y hoy tenemos un programa que el título se llama Viviendo materialmente o espiritualmente. Viviendo materialmente o viviendo espiritualmente. Bien, para eso pues hoy va a ser muy breve lo que vamos a vernos en base nada más vamos a ver un poco de las reflexiones diarias nada más, para basar este tema, para ver si hemos entendido nuestro programa y hemos entendido qué es lo que tenemos que hacer con el programa. ¿Ok? A veces llegamos al programa porque tuvimos problemas. Cualquier adicción, porque sabemos que este programa es maravilloso. Fíjense qué programa tan maravilloso tenemos, ya lo he comentado muchas veces, pero no me gusta seguirlo comentando. Este programa maravilloso de 12 Pasos fue creado hace 89 años para el alcoholismo. 89 años después se aplica a todos los tipos de adicciones. Todo tipo de adicciones, el programa de 12 Pasos funciona para todo tipo de adicciones. Hoy se ocupa para todo tipo de adicciones. Por eso existen grupos de todo tipo que utilizan el programa de 12 Pasos, que adoptan y adaptan el programa a su problemática. El mismo programa, solamente aplicado a otra circunstancia diferente. Por ejemplo, los alcohólicos, el programa lo aplican para dejar de beber y para vivir muy bien, porque ese es el programa. Y los adictos, para dejar drogas y vivir muy bien. Los codependientes, para dejar sus relaciones tóxicas y vivir muy bien. El programa es el mismo. De repente oímos comentarios de algunos movimientos que ocupan el programa de 12 Pasos y dicen que el programa lo manejan diferente. No se maneja diferente, es el mismo. Se maneja de la misma manera para todo tipo de problemática. Lo único que se cambia es para la problemática que tú lo ocupes. Nada más. Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol. Lo único que va a cambiar es la palabra alcohol. Cuando admitimos que éramos impotentes ante las adicciones. Admitimos que éramos impotentes a querer resolver la vida de otro. Admitimos que éramos impotentes ante la comida. Lo único que va a cambiar es para qué es. Es el mismo. O sea, imagínense que cada movimiento aplicara el programa como lo entendiera. No funcionaría. No estaría en todo el mundo, no se aplicaría para todo. El programa se aplica para todo. Para todo, para todo. De la misma manera. De la misma manera, si quieres dejar de fumar, si quieres dejar adicciones, es de la misma manera. Porque los alcohólicos, no solamente los alcohólicos, muchísimos alcohólicos que hemos entendido nuestro maravilloso programa y que hemos podido dejar de beber, nos hemos dado cuenta que podemos ir mejorando nuestras vidas a través de practicar nuestro maravilloso y hermoso programa.
para ir mejorando. Ya dejamos de beber, ¿qué más tenemos que dejar? Y este maravilloso programa funciona, ¿eh? Funciona y se ocupa de la misma manera, nada más para problemáticas diferentes. Pero es el mismo, el mismo. Entonces el tema es, ¿vivo materialmente o vivo espiritualmente? Es una pregunta individual de cada uno de nosotros que debemos de hacer conciencia de cómo estamos viviendo ya en recuperación. Ya en recuperación. Cuando tú dejas de beber, ya estás en recuperación. Las personas que llevamos algún rato sin dejar de beber, estamos en recuperación. O sea, seguimos en recuperación porque sabemos que esta es una enfermedad que es para toda la vida. Entonces, ahora, ¿cómo estamos viviendo la recuperación? ¿Espiritualmente o materialmente como veníamos viviendo? Acordémonos que en la actividad nosotros vivíamos totalmente materialmente. Totalmente materialmente. Materialmente en todos los sentidos. Placer, sexo, por eso el tema sexo, poder y dinero. Vivimos de una manera materialmente 100%. Y no nos funcionó. Las personas que padecemos de esta enfermedad, que a la postre fue una maravillosa enfermedad porque nos enseñó una forma de vida totalmente diferente, radicalmente diferente, pues hoy agradecemos ser alcohólicos. Por eso cuando tú llegas y oyes gente agradeciendo su enfermedad, yo no entendía por qué agradecían su enfermedad. O sea, gracias a Dios soy alcohólico. Y yo decía, pues, ¿por qué dice que gracias a Dios si es una enfermedad, no? Ya después entiendes, ¿no? Que porque gracias a esta bendita enfermedad, pues conocimos a Dios, conocimos el programa, nuestras vidas fueron transformadas, no fueron cambiadas. El programa es maravilloso porque no cambia la vida, la transforma. No cambia la vida, la transforma, la transforma. Entonces, cuando tu vida es transformada, pues damos gracias a Dios por haber conocido esta bendita enfermedad y gracias a través de ella conocimos el programa, porque gracias a conocer esta enfermedad y conocer el programa, conocimos a Dios. Tuvimos un encuentro de frente con Dios, porque es inevitable como lo marca el 12º paso. Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, fíjense lo que llevamos el mensaje a aquellos que están sufriendo. Y practicamos estos principios en todos nuestros asuntos, porque se convierte en un modo de vida. Se debe de convertir en un modo de vida. Un modo de vida es diario. Un modo de vida es diario. Agradezco a Dios la oportunidad de haber podido, en las condiciones en las que yo conozco el programa, porque fueron unas condiciones pues totalmente, imagínense, en prisión. Entonces el estar aislado del mundo, porque en prisión estás aislado del mundo, me dio la oportunidad de conocer el programa bien, conocerlo muy bien y absorberlo muy bien, lo mejor que yo pudiera, porque esa es la clave de cada uno de nosotros los alcohólicos, que absorbamos el programa y lo apliquemos lo mejor que podamos, solo por hoy, el día de hoy, día a día, de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces la pregunta es, ¿cómo vivo hoy, materialmente o espiritualmente? Esto es para las personas que ya estamos en recuperación. Ya estamos en recuperación, ya dejamos de beber. O los que ya llegaron de drogarse. Porque el programa es para soltar, para poder soltar. Yo no podía soltar el alcohol. Y gracias al programa pude soltarlo a través del programa. Yo lo intenté y no pude. Con el programa pude. Entonces, esto es para soltar. Entonces, imagínate, un alcohólico suelta el alcohol y aprende a vivir muy bien. Aprende a vivir exageradamente bien porque ese es el programa. Un adicto suelta la droga y aprende a vivir muy bien, sin droga. Un codependiente, si ha entendido el programa, tiene que darse cuenta que tiene que soltar su codependencia. Un codependiente tiene que soltar su codependencia a través del programa, porque él no puede. Entonces, a través del programa va a poder.
Por eso hoy vamos a tratar el tema, a lo mejor hoy nada más vamos a hablar de los 3 primeros pasos. Cómo darnos cuenta si estamos viviendo espiritualmente o materialmente el día de hoy. El día de hoy. Bien, nada más vamos a leer un poco las reflexiones diarias para enfocar el tema, que van a ser los 3 primeros pasos. ¿Vivo los 3 primeros pasos diario? O sea, los vivo diariamente. Por ejemplo, una pregunta sería, ¿cuándo fue la última vez que me hinqué? ¿Cuándo fue la última vez que me hinqué? ¿Cuándo fue la última vez que le pedí a Dios que me ayudara? ¿Cuándo fue la última vez que le puse a Dios algo cuando le puse a Dios en sus manos algo? ¿Cuándo fue? Si nosotros hemos entendido bien el programa, la respuesta tendría que ser hoy en la mañana. Hoy. ¿Cuántas veces? Bueno, hoy a lo mejor hincado 1 o 2, no sé. A Dios varias veces pedirle cuántas cosas he puesto en sus manos hoy. Varias. Pero ahorita vamos a ver por qué. Entonces la pregunta es, ¿estamos viviendo materialmente o espiritualmente? Porque si estamos viviendo materialmente, va a haber problemas. Y si estamos viviendo espiritualmente, aunque haya problemas, nosotros vamos a estar arriba de los problemas. O sea, vivir espiritualmente no quiere decir que no vas a tener problemas o circunstancias como las querramos llamar, sino que tú vas a ver por encima de tus problemas. Levitar, como dice nuestra literatura, nuestras reflexiones diarias, vas a levitar sobre los problemas. Eso es vivir en una forma espiritual. Vivir en una forma espiritual o vivir en una forma material. El día de hoy, independientemente del tiempo que tengas, independientemente del tiempo, bueno, es más, aún acabes de llegar y ya no estés bebiendo. Aún ayer dejaste de beber. Esto es para, miren, yo me tardé no mucho tiempo en entender todo esto. Mucho tiempo en entender porque había mucha confusión. Algunos te decían que no era así, otros te decían que era de esta manera, otros te decían que era de otra manera, otros te decían que no, otros que sí, otros que estaban locos. Entonces era un mar de confusión. Pero gracias a Dios, el leer, ahí es donde tenemos la oportunidad. Ahora, la lectura es importante. Tenemos que conocer el programa, si no nos vamos a ir confundiendo, nos vamos a crecer confundidos y podemos confundir a gente, ¿no? Y podemos nosotros estar confundidos. Cuando tú lees te das cuenta quién está hablando del programa, quién está hablando del programa y quién está hablando puras tonterías. ¿Quién está practicando y quién no practica? ¿Quién conoce el programa y quién ignora el programa? Por eso es maravilloso el leer, porque si no vamos a ser personalidades. Y esto no es de hacer personalidades, es de hacer un criterio propio y saber quién nos está hablando del programa. Pero bien, entonces, ¿cómo vivo el programa el día de hoy? Los primeros pasos. ¿Por qué comento los primeros pasos? Porque van de la mano, todo el programa va de la mano. Pero miren, inevitablemente el primero, el segundo y el tercero van juntos. Van juntos. El primero, el segundo y el tercer paso van juntos. Y ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver. El primero, el segundo y el tercero van juntos. Casi juntos. Juntos. Ahorita vamos a ver por qué y en dónde dice esto o en qué nos basamos para decir esto, ¿no? Porque tenemos que tener una base. Si nosotros no tenemos una base podemos hablar 1000 cosas, pero sin bases, pues no hay fundamento.
Y en Alcohólicos Anónimos estamos trabajando con vidas, no estamos trabajando con canicas, son vidas. Entonces yo no, o sea, estoy trabajando con vidas. Y yo tengo el compromiso, como tenemos el compromiso todos los que ya nos quedamos, de que la gente cree en nosotros. Y lo que digamos nosotros lo van a creer. Si nosotros los confundimos, imagínate el daño que les hacemos espiritualmente. El daño que les hacemos espiritualmente. Por eso, las personas que la gente cree en nosotros, tenemos ese compromiso espiritual de orientar lo mejor que podamos. Lo mejor que podamos con la experiencia. Bien, primer paso. Vamos a ver las reflexiones diarias que nos dicen. Por aquí habíamos visto que había una en la 14, me parece. Sí. Página 14 de las reflexiones diarias, primer paso. Miren, dice, nos damos cuenta de que solo por medio de la derrota total podemos dar nuestros primeros pasos hacia la liberación y la fortaleza. La admisión de nuestra impotencia personal resulta ser, a fin de cuentas, la base segura sobre la cual se puede construir una vida feliz y útil. La admisión de nuestra impotencia personal resulta ser, a fin de cuentas, la base segura sobre la cual se puede construir una vida feliz y útil. Mucha gente quiere una vida útil y feliz, pero si no tiene esta base, la admisión de nuestra impotencia personal resulta, a fin de cuentas, ser la base segura la que se puede construir una vida feliz y útil. Cuando el alcohol influenciaba todas las facetas de mi vida, cuando las botellas se convirtieron en símbolo de mi libertinaje y de la satisfacción inmoderada de mis deseos, cuando me di cuenta de que por mí mismo no podía hacer nada para sobreponerme al poder del alcohol, me di cuenta que no tenía otro recurso que la rendición. En la rendición encontré la victoria. Victoria sobre mi egoísta inmoderación. Victoria sobre mi necia resistencia a la vida tal como se me había dado. Cuando dejé de pelear con todos y con todo, empecé en el sendero de la sobriedad, de la serenidad y de la paz. La derrota. Pero bien, aquí ya estamos hablando que ya nos quedamos. Los que bebíamos ya dejamos de beber. Y que a lo mejor tenemos ciertas 24 horas. Pregunta, el primer paso, ¿lo he seguido ocupando? Porque acordémonos del 12º paso que dice que después de haber logrado un despertar espiritual y de transmitir el mensaje, practicamos estos principios en todos nuestros asuntos. En todos nuestros asuntos. Entonces, quiere decir que me tengo que derrotar a todo. Practicar estos principios en todos nuestros asuntos, dice el 12º paso. Como después de haber logrado un despertar espiritual como resultado de la práctica de estos pasos, ahora hay que vivir y practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Vuelvo a preguntar, ya dejamos de beber los que bebíamos, ya tenemos ciertas 24 horas. El primer paso, ¿lo tengo que seguir ocupando? Si ya dejé de beber, si ya no, o ya no me estoy drogando, que no fue mi caso, el mío fue el alcohol. Entonces me debo de derrotar a todo, y la respuesta es sí. Perdón, pero entendamos la palabra derrota, porque la derrota se interpreta de dos maneras, una errónea y una correcta. Ok. Nadie quiere derrotarse porque no entiende exactamente qué quiere decir la derrota. Entonces nadie quiere derrotarse a todo
porque hay cosas que no se quieren soltar, ¿no? Pero la derrota que maneja el programa de AA, la derrota que maneja el programa de AA, no quiere decir deja, sino la derrota es para poder dejar, no es dejar. La derrota no es dejar. La derrota es para poder dejar, si tú quieres. La derrota no es dejar, no es dejar. La derrota no es dejar. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que no solamente eres impotente ante la bebida, como fue mi caso. Yo me di cuenta que no solamente fui impotente ante la bebida, sino me di cuenta que era yo impotente ante muchas situaciones de la vida. Ante muchas situaciones de la vida, yo era impotente. Ante muchas situaciones de la vida. Yo era impotente ante muchas situaciones de la vida. Era impotente. Entonces, esa derrota la tengo que utilizar para todo. Para todo. Esa derrota la tengo que utilizar para todo. Para todo. Porque yo soy impotente no solamente para beber. La neurosis, las emociones, las frustraciones, defectos de carácter. O sea, impotente. Entonces el programa es un programa espiritual. Y para yo vivir de una manera espiritual tengo que entender que me tengo que ir derrotando. Pero la derrota que maneja el programa de Alcohólicos Anónimos es aceptar que yo no puedo o aceptar que me gana. Esa es la derrota que el programa de Alcohólicos Anónimos manifiesta. Acepte que a usted le gana. Derrótese, o sea, te está diciendo, acepte que te gana. Derrótese ante el alcohol. Acepte que le gana el alcohol. De ahí, esa es la derrota. Entonces, si te dicen que te derrotes, por ejemplo, un ejemplo, que te tengo que derrotar al celular, vamos a suponer que sea el celular. La derrota quiere decir acepte que a usted el celular le está ganando o ya le ganó. Acéptelo. Por ejemplo, si te dijeran, derrótate ante esa relación tóxica. No te están diciendo que la dejes porque no puedes, porque eres impotente. Alguien que es impotente no tiene el poder. Por eso necesita primero derrotarse. Primero se derrota, primero tiene que aceptar. Primero tiene que aceptar que le gana o le ganó o ya y le va a ganar siempre. Primero tiene que aceptar. Esa es la derrota. Esa es la derrota. Cuando yo acepto que el alcohol me gana. Por eso en la primera parte del 12 y 12, donde dice cuando yo me doy cuenta que con una copa en la mano he deformado mi vida y mi voluntad cambia, cuando yo acepto este simple hecho, la derrota es completa. Cuando yo acepto este simple hecho, la derrota es completa. Entonces es como encontrar la luz en medio de la oscuridad, al no haber entendido y ahora entender el programa. ¿Por qué digo esto? Miren, el programa debe quedar muy claro como el agua, porque tenemos que irlo practicando día con día y tenemos que enseñarle probablemente a los que vienen atrás a dar el primer paso en relación primero al alcohol o a la droga o a su problemática y después a cómo tiene que vivir una vida en derrota diariamente. Hoy en la actualidad, hoy en este momento, en este día, todos los que estamos, tenemos situaciones, preocupaciones, angustias, o miedos, opresiones, o enfermedades, o etcétera más, o hijos, no sé. Y podemos vivir de una forma material, como veníamos viviendo, o practicar este bello programa.
Y lo que tendríamos que hacer con todo esto que yo mencioné sería derrotarnos. Derrotarnos. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo. Yo no puedo. Yo no puedo. Ahí es cuando inmediatamente entra los primeros pasos. Creo en Dios. Entonces le digo, lo pongo en tus manos, Señor. Lo pongo en tus manos. Lo pongo en tus manos. Porque para ponerlo en manos de Dios, pues tengo que creer en Dios. Porque si no creyera en Dios, no lo pondría en manos de Dios. Las personas que creen en otra situación, por ejemplo, no sé, en Cristo, pues le van a poner en manos de Cristo. Los que creen en Dios así como tal, van a poner en manos de Dios. Los que tienen otra religión lo pondrán en manos de lo que ellos crean, de lo que crean ellos, del poder superior que ellos conciban. Pero los 3 primeros pasos van de la mano. Van de la mano. Van de la mano. Hay mucha gente que ya, miren, si ya dejaron de beber o dejaron de drogarse, ya vivieron estos 3 pasos en algún momento determinado de sus vidas. Y probablemente no se dieron cuenta el día que se derrotaron y el día que pusieron su vida en manos de Dios. Y probablemente no se dieron cuenta. Pero si tú ya dejaste de beber, o si tú ya dejaste de drogarte, o tú ya dejaste una relación tóxica, o tú ya dejaste de la neurosis, o sea, seguro, es que ya viviste esta derrota, ya viviste los 3 primeros pasos en relación a tu adicción y probablemente no te dices cuenta. Porque ese fue mi caso. Lo comento esto porque ese fue mi caso. O sea, yo no me había dado cuenta que yo ya me había dado el primero, el segundo y el tercer paso en relación a mi alcoholismo. Yo no me había dado cuenta. Yo no había dado cuenta que yo había dado el primer paso en relación a mi vida ingobernable. Yo no me había dado cuenta. Al paso del tiempo que mi vida empezó a cambiar y me quedo y empiezo a leer, me doy cuenta que un día que leí, que ahorita voy a leer esa parte, gracias a leer esa parte, me di cuenta que yo ya lo había vivido. O sea, dije, este fue el día que yo me derroté. O sea, yo ya hice esto, o sea, me pasó exactamente esto. Entonces me di cuenta que de ahí había partido mi recuperación. De ese momento, de esa derrota, de haber dado los primeros 3 pasos, de ahí había partido mi vida en recuperación, pero yo no me había dado cuenta. Vuelvo a comentarlo porque por lo mismo hay mucha confusión. Y ahorita lo vamos a ver en el libro, El lenguaje del corazón. El lenguaje del corazón, que lo olvidé, pero ahorita me lo traen. En el libro El lenguaje del corazón fue la parte donde ya me di cuenta que yo ya había vivido esto. Entonces, hoy sé que hay gente que ya también lo vivió, pero no se dio cuenta. ¿Por qué? Porque el programa no lo habíamos entendido, porque el programa no lo habíamos visto de esa manera, porque se oye tanto murmullo. Dicen por ahí, ya muchos agitaron el agua y el agua está turbia dentro de la comunidad. Hay mucha confusión, pero gracias que hay literatura. Y cuando tú ves la literatura, ves la realidad. Entonces, acuérdense, los 3 primeros pasos van de la mano. Y probablemente la mayoría de nosotros que ya dejaron de beber, ya vivieron esa etapa. Ya vivieron esa etapa y no nos dimos cuenta. Y es importante que nos demos cuenta, porque de la misma manera como lo hicimos para cambiar nuestras vidas, lo vamos a tener que hacer para ir mejorando nuestras vidas, porque no solamente somos impotentes ante el alcohol, somos impotentes ante muchas cosas. Entonces nosotros tenemos que ir caminando en la vida día con día, derrotándonos. Miren, si nosotros analizamos este día en particular, yo analizo este día en particular y ustedes analicen este día en particular, hay situaciones
que ustedes necesitan ponerlas en manos de Dios. Pero para ponerlas en manos de Dios tienen que derrotarse. Porque no puedes poner en manos de Dios si no te has derrotado. Cuando en verdad te derrotas y lo pones en manos de Dios, es cuando funciona esto. Entonces, por eso es importante que lo entendamos perfectamente. El programa tiene que ser tan claro como el agua. Y no es así cuando llegas. Parece muy confuso. Y aunque leas, yo ya había leído el libro azul una vez, yo ya había leído los 2 y 12, había estado en juntas de estudio y seguía confuso los pasos. Y pasó el tiempo y pasó tiempo y estoy hablando de años, Y yo leí desde que llegué. O sea, yo tuve la oportunidad de leer porque estaba en prisión. Aquí afuera, pues sí es un poco más complicado leer, porque los libros que yo leía allá adentro no los puedo leer aquí afuera, por tiempo y por situaciones y no tener tiempo, espacio y etcétera. Sí leo, pero no, allá adentro me dediqué a leer de lleno, devorando libros, no sé, 10 libros mensuales, 10 libros mensuales, 5 libros mensuales mínimo, dependiendo del grosor. Leer. Cosa que aquí afuera no se puede de esa manera, pero sí se puede leer, pero... Entonces, al vivir de esta manera, nos vamos a tener que dar cuenta que tenemos que vivir el programa día con día. Y estamos hablando de los 3 primeros pasos. ¿Por qué no podríamos explicar todo? Está un poco más amplio. Pero los 3 primeros pasos, que inevitablemente para dar los demás pasos hay que dar los primeros pasos. Obvio que sí. Pero no es tan complicado como parece, ni tan difícil como lo es. Y vuelvo a explicar, hay mucha gente que ya dimos los pasos y no nos dimos cuenta. Estoy hablando de los 3 primeros pasos. Entonces, hoy, cuando tú te das cuenta de eso, hoy sabes cómo hacerlo para otras situaciones totalmente diferentes. Y el día de hoy, hay situaciones que nos angustian, nos preocupan, o nos causan miedo. Y tenemos que ponerlas en manos. Tenemos 2 alternativas. Luchar como hemos hecho siempre, o derrotarnos y ponerlas en manos de Dios. Nosotros tenemos que ir caminando en la vida derrotándonos ante situaciones naturales y normales de la vida, derrotándonos o luchando. Ya venimos de luchar y no funcionó. El programa de 2 y 12 nos invita a derrotarnos. Derrotarnos, pero ponerlo en manos de Dios. Derrotarnos y ponerlos en manos de Dios. Y así tenemos que ir caminando en la vida, el día de hoy. Ya sin sustancia, ya en sobriedad, digamos así, o en abstinencia, como sea el caso. Debemos de irnos derrotando ante situaciones de la vida. Hay una enfermedad grave de algún ser querido. Claro que se tiene que hacer lo que se tenga que hacer, pero se tiene uno que derrotar y ponerlo en manos de Dios. De esa es la manera espiritual como hemos aprendido. Las preocupaciones, si me angustia algo el día de hoy, si me angustia la renta, si me angustia la casa, si me angustia mi familia, si me angustian las situaciones que pasa, tengo de 2, o lucho con ellas, o me derroto lo más pronto que yo pueda y se lo pongo en manos de Dios, porque el programa se practica inmediatamente como se vaya necesitando. Entonces, yo preguntaría, ¿cuándo fue la última vez que se hincó? ¿Cuándo fue la última vez que puso algo en manos de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que puso algo en manos de Dios? La respuesta tendría que ser hoy. Esa tendría que ser la respuesta. Si en realidad hemos entendido este bello mensaje, tiene que ser hoy. Máximo ayer. Pero no podría decir hace 6 meses, hace 1 año, menos. La vida nos da la oportunidad. El gimnasio espiritual de la vida es la vida misma, vivirla. Donde tenemos que irnos derrotando día con día, momento a momento, o luchar. Este programa es para hoy, no es para mañana. El programa es hoy. Pero por eso es bien importante entenderlo. Entender, por ejemplo, el primer paso, que el primero, segundo y tercero van juntos, van de la mano. Algún día estaba yo leyendo este libro, que es la nueva versión del lenguaje del corazón. Y esto me gusta leerlo porque miren, va a haber gente que diga que no es así.
Es común, es normal que haya gente que diga, no, no es así, eso es mentira. Bueno, ¿en qué parte de la literatura dice que no es así? Porque para poder decir que es así, tenemos que basarnos en la literatura. Y para decir que no es así, tenemos que basarnos en la literatura. Para no engañar a nadie ni para poner en guía a la gente, ¿no? Entonces, en este libro, El lenguaje del corazón, que algún día me puse a leer, que gracias a Dios tuve la oportunidad de leerlo, pero la página 195, déjenme ver si es aquí, porque hace rato la volví a ver aquí. 195. A ver, déjenme ver qué página es. Se llama El origen de los pasos. El origen de los pasos. El origen de los pasos. Aquí está. Se titula Un fragmento de la historia, dos puntos, el origen de los 12 pasos. Julio de 1953, nuestra comunidad tendría 18 años. Julio de 1953. Julio de 1953, la comunidad tendría 18 años. Se titula Un fragmento de la historia, el origen de los 12 pasos. 242 en esta nueva versión del 12 y 12. 242. 242. Bien. Un fragmento de la historia, el origen de los 12 pasos. Bien. Vamos a leer la parte nada más que la que nos interesa. Dice, en esta coyuntura una tercera corriente de influencia entró en mi vida mediante el libro de William James. Aquí esta parte habla cuando el último internamiento de Bill. El último internamiento de Bill, que fue su último internamiento. En esta coyuntura, una tercera corriente de influencia entró en mi vida mediante el libro de William James, Las variedades de la experiencia religiosa. Alguien lo había dejado en mi habitación en el hospital. Alguien lo había dejado en mi habitación en el hospital. En otro libro dice que fue Evi el que se lo dejó. O sea, yo creo que se fue acordando y dice que fue Evi el que le dejó el libro de variedad de experiencias religiosas. Punto. Después de tener mi experiencia repentina, el doctor Sirwo se había dedicado con pleno esmero a convencerme de que yo no estaba alucinando. Pero William James hacía aún más. Me dijo que las experiencias espirituales no solamente podían convertirnos en gente más cuerda, sino que podían transformar a los hombres y a las mujeres de manera que pudieran hacer y sentir y creer, hacer, sentir y creer lo que antes les había sido imposible. Poco importaba lo repentina o paulatinas que fueran, eran de una variedad casi infinita. Y el mayor beneficio mencionado en el libro era el siguiente: en la mayoría de los casos descritos, los que se vieron transformados eran personas desesperadas. En algún aspecto muy significativo de sus vidas, habían experimentado un fracaso total. Fíjense, en algún aspecto muy significativo de sus vidas, habían experimentado un fracaso total, pues eso se aplicaba perfectamente a mi caso. Así dice. Cuando yo leí eso, dije, eso también se aplicó en mi caso. Sumidos en un fracaso total, sumido en un fracaso total, sin esperanza ni fe alguna, hice una súplica a un poder superior. En efecto, dice, había dado el primer paso del programa actual de Alcohólicos Anónimos. Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se había vuelto ingobernable. Punto y seguido. Y había dado también el tercer paso. Decidimos entregar nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos. Punto y seguido. Así me vi liberado. Era
así de simple y así de misterioso. Era así de simple y así de misterioso. Así de simple y así de misterioso. Me regreso para poder entender mejor, porque así lo hice en esa ocasión. O sea, en el momento que se derrotó y sintió que todo había terminado, hizo una súplica a Dios. Y con ese simple hecho, había dado los 2 primeros pasos del programa de Alcohólicos Anónimos. Al sentirse derrotado, sin esperanza y ni fe alguna, y haber suplicado a Dios, con ese simple hecho, había dado los 2 primeros, para no decir los 3, porque ahí entra el segundo paso también, porque creer en Dios, si no cree en Dios, no hubiera clamado a Dios. Entonces, cuando yo leí esto, aparte, esto lo hizo Bill el día 14 aproximadamente, o 13 de diciembre, porque él se internó en diciembre, el 11 de diciembre de 1934, y dice la literatura, 3 días después tuvo su experiencia. Entonces, si él se internó el día 11, la experiencia de conversión que tuvo fue el día 14. Entonces, esto sucedió el día 14 de diciembre de 1934. De 1934. Alcohólicos Anónimos nace 5 meses después de esto, el 10 de junio de 1935, mayo, junio, 6 meses después. 6 meses después, el 10 de junio de 1935. O sea, esta experiencia la tuvo antes de que naciera Alcohólicos Anónimos. Y después creó Alcohólicos Anónimos. Entonces, cuando yo leí esto, ¿saben qué entendí en mi vida personal? Como dice acá abajo, esto encajaba perfectamente en mi caso, esto aplicaba perfectamente a mi caso. El día que a mí me sentencian en el penal, yo llevaba 1 año 4 días en el penal. Yo llevaba 1 año 4 días en el penal. Y no había bebido. No quería beber adentro porque es muy feo beber adentro. Pero sí tenía idea de salir a beber. Pero ese día que a mí me sentenciaron y que el penal en ese año había sido un verdadero infierno, literalmente, un verdadero infierno. Cuando me dijeron y me sentenciaron y me dijeron que me iba a quedar 15 años, 9 meses, 11 días, en ese momento me pasó esto, sumido en un fracaso. Dice, personas desesperadas en algún aspecto significativo de sus vidas habían experimentado un fracaso total. Ese era mi caso. En ese momento que me sentenciaron, yo estaba sufriendo un fracaso total. Y sumido en un fracaso total, sin esperanza y ni fe alguna, hice una súplica a un poder superior. Y eso fue exactamente lo que me pasó a mí también. El día que a mí me sentencian, y cuando me dicen que me voy a quedar 15 años, 9 meses, me dan unas ganas inmensas de llorar, me aguanto las ganas, pero las lágrimas no me las pude tragar y estaban ahí, en mis ojos ya estaba el agua. Firmo mi notificación, salgo a mi dormitorio, llegando a mi dormitorio busco un rincón apartado, y cuando llego a ese rincón apartado y me siento en la banqueta y pongo mis codos en mis rodillas y me tapo la cara, en automático empiezo a llorar. Y en ese momento, sumido en un fracaso total, sin esperanza y ni fe alguna, hice una súplica a un poder superior. Y ahí partió mi historia. Hoy entiendo con este escrito, que ahí yo di el primer paso del programa actual de Alcohólicos Anónimos.
y el tercer paso también. Por eso funcionó. Por eso funcionó. Por eso funcionó. Sentado ahí, sumido en un fracaso total, sin esperanza y ni fe alguna, hice una súplica a un poder superior. Gracias a esto, me di cuenta que ese día yo también había dado el primero y el tercer paso del programa actual de Alcohólicos Anónimos. Y toda la gente que ha dejado de beber o de drogarse, en algún momento determinado, donde todo empezó, sumidos en un fracaso total, sin esperanza y ni fe alguna, hicieron una súplica a algún poder superior. Y ahí empezó todo. Ahí empezó. Los invito a que analicen muchos de ustedes, o la mayoría, o todos, y van a saber que exactamente qué día se derrotaron. Como yo lo sé, el día de mi sentencia fue el día de mi derrota. Y ese día me derroté, clamé a Dios, hice una súplica a Dios, y hoy sé que con ese simple hecho, yo di el primero y el tercer paso del programa de Alcohólicos Anónimos. Y así me vi liberado. Remata aquí. Era así de simple y así de misterioso. Y así fue. Así de simple y así de misterioso. Entonces, algún día un compañero se apadrinaba y me decía que iba a dar el tema de despertar espiritual. Y me decía que dónde lo estudiaba. Ya le dije, en el libro azul, de la parte de atrás, ahí viene, después de la historia del Dr. Bob, ahí viene despertar espiritual o experiencia espiritual, no sé cómo viene, no recuerdo cómo viene. Le dije, pero yo estoy, ¿cuánto tiempo llevas sin drogarte? Me dijo, 3 años. 3 años. Y le digo, ¿y cómo fue que dejaste de drogarte? Y me dice, pues, ¿qué crees? Dice, yo debía dinero de droga, estaba subido al camión, le llaman ahí cuando pides prestado droga y te la van duplicando, visita por visita se duplica tu deuda. 200 pesos pueden ser, en un mes pueden ser 8,000 pesos, 200 pesos, 8,000 pesos en un mes. Y dice, y ya me amenazaban de muerte y todo, y en esa ocasión vino mi mamá y mis hermanas, y me dijeron, ¿cuánto debes? 2,000 pesos, te vamos a dejar 3,000, es la última vez que venimos a verte. No vamos a volver a venir a ver, ya vamos a cambiar el teléfono de la casa, no va a haber quien te conteste. Y dice, y se fueron y me dejaron 3,000 pesos. Entonces pensé, me voy a fumar 1,000 y pago mi deuda. Y empezó a fumar y pagó, y se gastó todo, se fumó todo. Entonces ya lo andaban amenazando de muerte y diciendo, escondiéndome. El próximo día de visita yo andaba escondiendo y me fui al campo. El campo está solito. Y andaba yo caminando ahí bien triste y bien espantado y le decía a Dios que me ayudara. Dios mío, ayúdame, por favor. Yo ya no quiero vivir así, Señor, ya no quiero. Y en efecto, ya no me contestaban. En el teléfono de la casa ya no era el mismo, ya no me contestaba nadie. Entonces yo ese día le estuve suplicando a Dios, le estuve ahí diciendo a Dios que me ayudara por favor, que me ayudara por favor. Y cuando iba yo caminando en el campo de fútbol, sentí que algo pateé, pero se sentía pesado. Y cuando me agaché, era la Virgen de Guadalupe en bulto, metálico. Y la agarré, la limpié y me eché en la bolsa. Y me fui. Y yo tenía 2 opciones, irme a la población o bajarme e ir al grupo. Y fui al grupo. Era la primera vez que yo iba y cuando llegué al grupo había electiva de servicio. Y me dan el servicio de cafetería. Y me quedo. Y cumplo mi servicio y dejo de drogarme. Y después agarro otro servicio. Y hoy soy el representante del grupo. Le dije, ya viste qué hermosa experiencia espiritual. O sea, él vivió su derrota en el campo. Ese día que estaba en el campo, sumido en un fracaso total, sin esperanza y ni fe alguna, hizo una súplica a un poder superior y se manifestó. Y de ahí partió todo. Y así cada uno de nosotros, si nosotros analizamos
detenidamente, nos vamos a dar cuenta cuándo fue, cuando sumidos en un fracaso total, sin esperanza y ni fe alguna, hicimos la súplica a un poder superior. Y de ahí partió nuestra historia, de cada uno de nosotros. ¿Por qué es importante que lo sepamos? Porque ahora lo vamos a practicar para diferentes aspectos de nuestra vida. Por eso necesitamos saber exactamente cómo lo tengo que dar para que yo le enseñe a los demás. Porque ahora ya dejé de beber, pero pero puedo mejorar más. Pero tiene que ser a través del programa. ¿Qué otras cosas puedo mejorar? Entonces me doy cuenta que estando dentro de prisión, así como puse mi vida en manos de Dios, fui poniendo cosas, mi cárcel en manos de Dios, mi estancia en manos de Dios, mi trabajo en manos de Dios, mi familia en manos de Dios. Todo lo fui dejando en manos de Dios. Y funcionó. Cuando en la última etapa de mi proceso, recuerdo que algún día me hice la prueba del SIDA también. Yo tenía miedo de hacerme la prueba del SIDA. Y pues porque tenía miedo de salir positivo. Y hice la prueba de SIDA y la puse en manos de Dios, porque yo sí tenía miedo de salir positivo. Hubo pruebas de SIDA ahí para los homosexuales y como sobraron, a nosotros los maestros nos ofrecieron pruebas de SIDA y pues aceptamos. Yo acepté, me llevé 2 alumnos para que hicieran la prueba conmigo y se hicieron la prueba también ellos. Tardó un mes en regresar los resultados, pero yo tenía mucho miedo de que dijeran que salía positivo y también se lo puse en manos de Dios. También lo puse en manos de Dios. Y cuando llegaron los resultados, ya nos mandaron a traer, un mes después, ya nos mandaron a traer que ya habían llegado los resultados y nos dijeron, nos mandaron en privado cada uno y cuando me tocó a mí, la doctora enfrente de mí se sentó y me dijo, ¿qué pasaría, señor, si saliera usted positivo? Me quedó viendo a los ojos y me dijo, ¿qué pasaría si el día de hoy le diría que es usted positivo? No, imagínense lo que sentí. Pero disimulé como buen alcohólico. Y le dije, pues, serenamente, ¿no? Fingiendo una serenidad que no tenía. Dije, pues investigaría lo más que pudiera de esta enfermedad y trataría de vivir de acuerdo a ella para poder vivir lo mejor que pudiera. Pero ya me había espantado que me dijera eso. Y me dijo, ¿y qué pasaría si el resultado fuera negativo? Y le digo, pues le daría gracias a Dios porque sería una oportunidad de una nueva vida. De una nueva vida. Y me dijo, pues agradezca a Dios porque Dios le dio otra oportunidad. Es usted negativo. Entonces imagínense, ¿no? Sentir eso, quitarte un peso de encima. Y esto del tercer paso, tenemos que ir poniendo cosas, todo en manos de Dios. Todo en manos de Dios. Todas las angustias del día de hoy, todas las situaciones que me causan miedo, angustia, las tengo que poner en manos de Dios. O las cosas que me preocupan, también todo en manos de Dios. ¿Por qué? Porque yo soy impotente y he entendido eso. Tengo que ponerlo en manos de Dios. Tengo que poner día con día, momento a momento, ir enderezando mi camino, lo mejor que yo pueda, e ir poniendo en manos de Dios. En manos de Dios. Hoy el día de hoy, yo me hinco todas las mañanas me hinco, todas las mañanas me hinco y en esos momentos pongo todo en manos de Dios. Le digo, Señor, pongo esta casa en manos de Dios, pongo el carro en tus manos, pongo la renta en tus manos, pongo la vida de todos en tus manos, la vida de Julio, que fue un compañero que salió, lo pongo en tus manos. O sea, todas las situaciones que me preocupan o me angustian o me estresan, las pongo en manos de Dios. Las situaciones que están pasando, las situaciones de familia, de pareja, de lo que sea, lo pongo en manos de Dios. Lo pongo en manos de Dios. Por eso es importante que nosotros sepamos exactamente cómo es el programa. La primera es la derrota es aceptar que yo no puedo, pero confío que con Dios puedo.
Nosotros nos derrotamos, dice que atrás de la derrota está la victoria. O sea, no nos derrotamos para fracasar, nos derrotamos para obtener la victoria, porque así se maneja el programa de Alcohólicos Anónimos. Son las paradojas del programa de Alcohólicos Anónimos, que para poder tener victoria hay que derrotarse primero. En la vida normal es luchar y ganar y obtener victoria. Aquí en AA no es la derrota para obtener la victoria, porque es un programa 100% espiritual. Entonces, tengo que darme cuenta si estoy viviendo el día con día de una manera espiritual o estoy viviendo una vida material sin meter a Dios para nada. Sin derrotarme, sin creer en Dios, sin poner las cosas en manos de Dios. Y estamos hablando de los 3 primeros pasos, porque van de la mano, ya como lo vimos en este libro, el lenguaje del corazón. Cuando yo vi esto, para mí fue, hagan de cuenta que fue encontrar la luz en medio de la oscuridad. Entonces dije, no, yo ya me derroté en relación a esto del alcohol y de esto de mi vida ingobernable. Ya me derroté. Y sé el día que me derroté, sé la fecha en que me derroté, sé el año que me derroté, pero ahora tengo que seguirlo haciendo ante situaciones normales de la vida, irme derrotando ante ellas e irlas poniendo en manos de Dios. La mayoría de situaciones que vivimos normalmente no están en nuestras manos, tenemos que irnos derrotando. A mí me gustaba poner este ejemplo, ¿no? Un ejemplo medio, por ejemplo, mi vida, la vida de mis hijos, la vida de mis papás, la vida de mis hermanos. Entonces, imagínense si yo me voy poniendo todo. Imagínense qué vida voy a tener. Angustiada, estresado, diabético, hipertenso, embolias. Y no, yo no quiero vivir así. Genéticamente tengo predisposición a la diabetes. Por los lados de mi papá y mi mamá hay diabéticos. Tengo 2 hermanas diabéticas, mi papá fue diabético, mi madre fue diabética, mis abuelos fueron diabéticos del lado de mi mamá, no recuerdo del lado de mi papá, pero mi papá fue diabético y yo gracias a Dios no soy diabético. Hoy que sé que las emociones pueden producir esto de las enfermedades, pues hagan de cuenta, trato de practicar el programa día con día, no me lo guardo. Si tengo una situación hoy yo tengo que trabajar hoy o mañana, nada más tardar, no puede pasar más tiempo, o sea, este programa tiene que ser de acción, no es teoría, es práctica. Entonces yo me tengo que dar cuenta de qué manera estoy viviendo de una manera material o estoy viviendo de una manera espiritual. Porque va a haber gente que va a querer practicar el programa, entonces yo puedo decirle cómo lo hago yo, para que me lo pueda entender. Y si le explico lo que hice en la mañana, pues va a entender mejor a que le explique yo, porque si leemos los pasos, no los entendemos tal como tal. Entonces tuve que pasar mucho tiempo para poderlo entender, pero cuando vi esto dije, no, pues fue maravilloso poderlo ver de este lado. Y cuando la gente decía que no era así y yo le enseñaba esto, pues hagan de cuenta que se quedaban sin palabras porque pues aquí está escrito. Y lo que ellos decían, en ninguna parte decía, pues aquí dice lo contrario, no hay ninguna parte. Entonces por eso es tan bueno leer para tratar de ir por el camino que nos quedaron marcados. Pues vamos a hacer un break para ver si tenemos algunos mensajes antes de continuar. Juan Montiel. Hola, buenas noches. Saludos, Juan Montiel. Saludos, buenas noches. María Cristina, buenas noches. Lista para desaprender. Gracias, María Cristina. Te mandamos saludos, abrazos. Y a ver cuándo te vienes a internar por acá. No invitaron al aniversario. Sí, fue algo que hicimos de repente. O sea, teníamos pensado a lo mejor hacerlo el próximo mes y todo, pero fue de repente. Y fue así, sí, varios grandes amigos como tú se nos olvidaron, sí. Pero prometemos que a la próxima tú vas a ser de las principales invitadas desde una semana antes para que te vengas a internar aquí. José Rubén Lerista, un poco tarde, pero ya estamos presentes, padrino, desde Puebla, Puebla. Saludos y bendiciones para todos. Gracias, José Rubén Lerista Rojas. John Jairo Duque, un abrazo desde Medellín. John Duque, gracias, amigos, compañeros de Colombia. Reciban saludos y abrazos. María Cristina, hoy me derroto y pongo todo en manos de Dios. Mi vida, mis juicios son un caos.
Exactamente, para eso es nuestro programa, para vivir de una manera espiritual. Por eso se llaman pasos, porque hoy tratamos de caminar lo mejor que podamos con estos pasos. Si no nos sirven, la teoría ni el que sepamos de memoria no sirven si no los practicamos el día con día, día con día. Día con día hay oportunidad de practicar el programa, día con día. Angélica García Huerta, buenas noches, saludos. Gracias, Angélica, también saludos para ti. María Cristina, qué manjar de alimento espiritual esta junta. Gracias por compartir, Padrino Víctor, Dios le siga bendiciendo, para que nos siga compartiendo saludos y bendiciones para todos. Dulces sueños, gracias. Hugo Abarca, ánimo, felices 24 horas, saludos, saludos desde California, Estados Unidos. Gracias, Hugo Abarca, gracias. Recibe saludos y bendiciones, gracias. Son las personas que están conectadas. Por aquí tenemos algunas otras. Gracias, Visión Colectiva Radio. Saludos, Jesús Matus. Saludos, hermano. Buenas noches. Saludos, querido amigo y hermano Jesús Matus. Buenas noches. Jesús Matus es gente de las heridas del alma del Padrino Rigo. Nada más ahí, querido hermano, mándame la fecha de la próxima experiencia de heridas ahí en Teotihuacán, por favor, porque por ahí me las pidieron, por favor. Margarita Luna, gracias por compartir. Gracias, Margarita Luna, a ti por vernos. Bien, aquí tenemos alguno más. Carlos Gabriel Escamilla. Saludos, Padrino Víctor Becerril, un fuerte abrazo y bendiciones. Gracias, Carlos Gabriel Escamilla, gracias. También te mandamos saludos y abrazos para ti. Pues bien, estos son algunos saludos que tenemos. Pues ya vamos finalizando, vamos saliendo de nuestro tema. Los invitamos a que nos sigan viendo. Saben que todos los martes en vivo, 8:30 de la noche. Cada martes, todos los martes. Vamos dando gracias a todas las personas que se conectaron. Nos despedimos desde esta casa de rehabilitación, la Fortaleza de Sion, aquí en Cuernavaca, Morelos. Para todo tipo de adicciones es un internamiento varonil. Para todo tipo de adicciones. Todo tipo de adicciones. Hoy sabemos que el programa que tenemos aplica para todo tipo de adicciones. Estamos aquí en Cuernavaca, Morelos. La modalidad es casa de rehabilitación, no es anexo. Sí tenemos internamiento, pero no es anexo. Es una casa de rehabilitación. Cualquier informe a mi teléfono particular 55 15 02 44 81. Pues bien, nos despedimos. Muchas gracias por haberse conectado con nosotros. Muchas gracias. Nos vemos el próximo martes. Los invitamos a que compartan nuestros videos, a que le den like y que toquen la campanita y que inviten a la gente a suscribirse a nuestro canal. No tiene ningún costo. No tiene ningún costo por ahí. Saludos, Montelongo. Saludos desde... A ver, pásenla por acá porque no alcancé a leer. Apareció ahí. Andrés Montelongo, saludos desde Texas. Me gusta aprender aquí. Gracias, Andrés Montelongo. También saludos a los compañeros allá en Texas. Saludos y bendiciones. Nos vemos aquí dentro de 8 días. Y como cada 8 días, con un toquecito de campana y deseándole a todos que tengan muy felices 24 horas. Gracias, nos vemos el próximo martes. Dios mediante.